Es un placer nuevamente saludarles a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Quiero decirles que estamos trabajando para que esta obra siga creciendo. Estamos trabajando con el hermano Rancés para que estos mensajes se están subiendo a la página de nuestro ministerio, El Fuerte Clamor. Espero de que cada uno de ustedes estén suscritos a ella. Si no está suscrito todavía, le exhortamos a que lo haga. En YouTube, usted entra y busca ahí El Fuerte Clamor y va a ver el predicador de la silueta negra con la Biblia en la mano y la mano así levantada hacia arriba. Ese es nuestro canal. Y si usted se suscribe, cada vez que se suba un tema nuevo, usted va a recibir una notificación a su teléfono. Déjeselo saber a sus familiares, a sus seres queridos, porque esta es una herramienta. Acuérdese que esto es internet. Su familia que vive en Colombia, que vive en México, que vive en Centro, en Sudamérica o en el Caribe, también nos pueden mirar a través de esos medios. Pero estamos haciendo planes, mis hermanos, ojalá que Dios nos dé la oportunidad de lograrlo, es de transmitir la señal en vivo. ¿Qué les parece a ustedes? Por live stream. Estamos haciendo las averiguaciones, a ver cuánto nos va, más o menos saldría eso. Así que cada vez que se predique un mensaje aquí en nuestra iglesia, cada sábado, esta señal estaría saliendo en vivo para el mundo, mis queridos hermanos. Nos podrían ver personas de cualquier país en el mundo, en Centro, en Sudamérica, en Europa o en otro país. Así que esta es la manera de nosotros llevar este mensaje al mundo entero. Así que oremos por esos proyectos, mis queridos hermanos. Hoy es un día muy especial porque es un día de oración y ayuno y la iglesia necesita estar orando por todos estos proyectos porque este mensaje Satanás lo odia y va a hacer todo lo posible o va a querer pasar, va a querer obstaculizar, diría yo, la obra que nosotros como iglesia estamos haciendo. Yo no sé si tenga tiempo de cubrir todo este mensaje. Si no tengo el tiempo, pues lo vamos a dejar para una otra oportunidad. Pero le di un título muy particular al mensaje de hoy. Y yo quiero que estemos bien atentos, que estemos muy concentrados. Ustedes siempre traen sus libretas. Les exhorto a que anoten los textos que hemos de leer. La cita del Espíritu de Profecía que tal vez vayamos a leer también. Y el título que le di a este mensaje en el día de hoy es: hay que callar la voz disidente. Interesante, ¿verdad? ¿Cuál voz disidente hay que callar? ¿Y quién quiere callar esa voz disidente? Leímos en la lectura bíblica de Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ¿qué nos está queriendo decir la Biblia en estos textos que estamos leyendo? Que en el tiempo del fin, muchos van a morir. No se asuste. Esto no se predica en las iglesias. ¿Saben por qué? Eso está en la palabra de Dios. Porque la gente dice, no asuste a la gente. Así nos decía un pastor allá en el estado de New Jersey, cuando este servidor era miembro de una iglesia, era uno de los ancianos de esa iglesia. El pastor nos decía, nosotros no podemos predicar mensajes que asusten a la gente. Entonces hay que arrancar la página de la Biblia porque eso está en la palabra de Dios, hermanos. Lo dice claramente Apocalipsis 6:9. Muchos morirán en el tiempo del fin. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Qué interesante. ¿Qué significa la palabra disidente? ¿Se han puesto ustedes a pensar? ¿Era Jesús un disidente? ¿Qué ustedes creen?
porque todas las iglesias del cristianismo siguen a Jesús y quieren seguir el ejemplo de Jesús. Pero Jesús era disidente. Muchos de nosotros somos vistos como disidentes. ¿Sabían ustedes? No nos vayamos tan lejos. Aquí en esta ciudad de Tampa, esta iglesia es vista como una iglesia disidente. ¿Se le preocupa a usted eso? ¿Qué significa la palabra disidente, pastor? Ya vamos a eso voy. Vamos a ver qué nos dice Juan 11. Vayamos primero a la Biblia. Juan capítulo 11. Vamos a leer los versículos 45 al 50. Los líderes de la nación judía a esta altura ya estaban tramando de cómo acabar con la vida de Jesús, con la voz disidente de Jesús. Dice Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Ah? No. Si usted lee el contexto de ese capítulo, es la resurrección de Lázaro. Mucha gente fueron testigos de eso que ellos vieron, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Vuelvo y retomo para aquellos hermanos que han acabado de llegar, que le damos la bienvenida. Estamos en Juan capítulo 11 y vamos a leer el versículo 45 en adelante. Vuelvo y leo ese texto de Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, el milagro que Cristo había hecho cuando resucitó a Lázaro de la tumba. Pero noten lo que dice el versículo 46. Que esto es típico de muchos cristianos hoy. Pero algunos de ellos fueron ¿a dónde? A los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mira, pastor, mira lo que dijo este hombre. Mira, yo fui el sábado a la iglesia y él dijo esto y predicó esto. Versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron ¿a quién? Al concilio. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Reunieron a la junta de iglesia, en otras palabras. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Porque este hombre hace muchas señales, hace muchos milagros. No nos conviene eso. No nos conviene eso. Este hombre resucita muertos. Este hombre levanta paralíticos. Este hombre le da vista a los ciegos. Le da pan a una multitud de 4,000 y después a 5,000. Alimenta multitudes. Esto nos va a traer problemas con el gobierno. Roma está viendo todo eso. Dijeron, estoy poniéndolo en palabras para que nosotros lo podamos entender. Roma está viendo eso, está monitoreando. ¿Hay monitoreo hoy por parte del gobierno en este país? El gobierno monitorea cada video, cada audio que sale en internet. Facebook, para aquellos que aman tanto el Facebook y les gusta subir sus fotos allí, y cada vez que tienen un agasajo familiar, un cumpleaños, una fiesta, suben sus fotos. Van a la playa, suben las fotos. Van al parque, suben las fotos. ¿Saben quién inventó Facebook? Fue el gobierno de este país. ¿Con qué propósito?
con el propósito de monitorearlo a usted y a mí. Es una herramienta que usa el gobierno para monitorear tus movimientos, si no lo sabías. Así que ten mucho cuidado con lo que tú subes a Facebook o con lo que dices en Facebook. El gobierno monitorea todo, ve tus fotos, ve tus mensajes que envías por Facebook. Después del 9/11, con la ley patriota, el gobierno de Estados Unidos tiene la autoridad para leer tus mensajes de texto, para escuchar tu llamada de teléfono, para saber cuánto dinero tú tienes en tu cuenta de banco, las transacciones que tú haces. Todo eso lo sabe el gobierno de este país, si tú no lo sabías. Y los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, este hombre nos va a traer problemas. El gobierno romano está monitoreando cada paso que este hombre da. ¿Y qué dijeron ellos? Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra ¿qué? Nación. Versículo 49, noten lo que sucedió. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada. Ustedes no saben nada. Versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre ¿qué? Muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es más recomendable quitarle la vida a esos 2 o 3 por allí alarmistas, sensacionalistas o disidentes y no traer la desgracia sobre toda una nación. Eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin si tú no lo sabías. Pero ¿quiénes son los que van a pasar por esa experiencia? ¿Quiénes son? Los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio. El testimonio que tenían. Escuchen esta declaración. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio hasta el fin. Y las presentaba con su verdadero significado. La Escritura, Jesús la presentaba con un verdadero significado. Los rabinos, ¿quiénes? O sea, los líderes de la nación judía, se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Se jactaban mucho. Tal vez como los ministros modernos de hoy, se jactan de que tienen muchos títulos colgados en la pared de sus oficinas, títulos de teología, doctorados en teología. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. O sea, ellos decían, nosotros somos los que debemos enseñar las Escrituras y él tiene que aceptar nuestra interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. El mundo tiene muchas tradiciones, ¿sí o no? La iglesia quiere abrazar esas tradiciones, pero ninguna de esas tradiciones están avaladas por la palabra de Dios. Entonces los ministros, cuando usted se levanta y habla en contra de esas tradiciones que la iglesia está queriendo abrazar, los ministros se llenan ¿de qué? De ira, se enfurecen. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús. Mire, escuche cómo termina la cita. Ya le voy a darle el libro. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. El deseado de toda la gente, la página 65. Ahí está esa declaración. O sea, Cristo desde que era un niño era un ¿qué? Era un disidente. Un disidente quiere decir una persona
que no está de acuerdo, está en oposición a ciertas cosas. Cristo estaba en completo antagonismo, o sea, completa oposición con las tradiciones y las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Por tanto, era visto como un disidente. Página 65. Los líderes de la nación judía tenían miedo ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Roma. Decían en otras palabras, no podemos permitir que este disidente siga hablando y predicando de la manera que lo está haciendo, porque lo que hará es levantar un movimiento que tratará de levantar una sedición contra el gobierno de Roma y traerá la ruina a nuestra nación y a nuestro templo. Eso era lo que estaban ellos pensando, en otras palabras. Por eso Caifás dijo, es mejor que muera uno y no que toda la nación perezca. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, se repite la historia, siguiendo el principio bíblico de Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Los líderes religiosos de hoy dicen, oigan bien, no podemos permitir que estos disidentes sigan predicando acerca de quién es la bestia, qué es la marca de la bestia o quién es la imagen de la bestia. Estos mensajes traerán persecución contra nuestra organización por parte del mundo religioso y del gobierno. ¿Qué hizo entonces la iglesia profesa en los tiempos de Jesús? ¿Se irá a repetir la historia en este tiempo del fin? La iglesia profesa de Dios en los días de Jesús se unió al Estado para matar a Jesús. ¿Cuáles eran sus mayores enemigos? Los romanos. Por eso Jesús, cuando habló, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, orad por los que os maldicen. Él se refería específicamente a los romanos, que los judíos los odiaban de muerte, los consideraban como sus enemigos. Pero para lograr el objetivo de tratar de destruir y acabar con la voz disidente de Jesús, se unieron con el Estado. Vamos a leerlo, acompáñenme en Juan capítulo 19. Juan 19, y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 7. Juan 19, 4. Al 7, del 4 al 7. Entonces Pilato salió otra vez, ya era cuando los líderes de la nación judía, o sea el Sanedrín, el día anterior o la noche anterior habían arrestado a Jesús en Getsemaní, lo habían ya juzgado digno de muerte, pero lo tuvieron que entregar a Pilato, que era el gobernador romano en ese entonces, porque a ellos no, por leyes romanas, de acuerdo a la ley romana, a ellos no se les permitía darle muerte a ningún reo. Dice ahí, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Este hombre es inocente. ¿Por qué me lo han traído a mí si este hombre no encuentro ningún delito en él? Les dijo Pilato a esa turba enfurecida. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, oigan bien, aquí está, si ustedes escuchan y entienden el contexto bíblico, está hablando los líderes de la nación judía, eran los que estaban a la vanguardia o a la cabeza de ese movimiento en contra de quitarle la vida a Jesús. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciéndole, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, yo tengo la autoridad, la potestad que me da el gobierno de Roma
para quitarle la vida a este hombre, pero no lo voy a hacer porque este hombre es inocente. Por eso mejor llévenselo ustedes y crucifíquenlo. O sea, Pilato le estaba dando la autoridad a ellos para hacerlo, porque no encontraba delito alguno en Jesús. Pero el pueblo que él había venido a salvar, el pueblo que decía ser su iglesia, hermanos, pedía la muerte de Jesús. Crucifícale, crucifícale. Vamos a leer el 7, versículo 7. Los judíos le respondieron, oigan bien, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué sucedió, hermanos? Versículo 14, acompañen el 14, no vamos a leer todo el capítulo, ustedes lo conocen, pero para hacerle honor al tiempo, vamos a leer los versículos 14 al 16. Noten cómo dice, era la preparación de la Pascua, y era un viernes ya de tarde, recuerden, ya estaba a punto de comenzar la Pascua. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, las 12 del día. Entonces dijo a los judíos, o sea, esto se estaba alargando, este juicio, Pilato estaba nervioso ya. Le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Dice, déjame usar este término a ver si de pronto me suelto de esta responsabilidad de condenar a un hombre inocente. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo en el versículo 15, estoy leyendo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a quién. César. Versículo 16, noten cómo les dijeron los judíos a Pilato. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese ¿qué? Crucificado. Tomaron pues a Jesús y ¿qué? Y le llevaron. Pero noten una connotación que dice el versículo 12. Noten cómo dice el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora la iglesia, para poder lograr sus objetivos de acallar la voz disidente de Jesús, se unieron ¿a quién? Al gobierno, al Estado, a la nación que ellos tanto odiaban. Hermanos, cada vez que la iglesia y el Estado se unen, hay que persecución contra el pueblo de Dios. Eso pasó en los días de Jesús, pasó durante la Edad Obscura o los 1260 años de supremacía papal, conocido en la historia como la Edad Media, y va a ocurrir nuevamente en el tiempo del fin, cuando la iglesia, las iglesias que han apostatado de la verdad se unan con el Estado aquí en Norteamérica y levanten una imagen en honor a la primera bestia de Apocalipsis 13. Cuando eso ocurra, hermanos, todos aquellos que prediquen un mensaje, oigan bien, un mensaje que no esté de acuerdo a la agenda de las Naciones Unidas, del Vaticano y de los gobiernos mundiales, serán considerados como disidentes y dignos de muerte. Por eso ahora, hermanos, Dios nos está dando un pequeño tiempo de gracia para que tú y yo nos levantemos y prediquemos este mensaje. Sea aquí, en México, en Centro, en Sudamérica, donde el Señor nos lleve. ¿Sabes por qué, hermano querido? Porque muy pronto no lo vas a poder hacer. Y cuando ese tiempo llegue, vamos a lamentar y vamos a decir, si yo lo hubiese hecho, cuando Lopera nos lo dijo aquel sábado, allá en nuestra iglesia. Mis hermanos, el tiempo se está cortando. Recientemente salió una noticia, ustedes la van a escuchar ahí por los programas de radio entre 1 o 2 semanas.
el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pompeo, dijo a Radio Vaticano que solamente hay un poder en esta tierra, Roma y la Iglesia Católica Romana, que pueden ir a la vanguardia para traer libertad religiosa en el mundo. Y usted dirá, eso suena muy bonito. ¿Y qué hay de malo en eso? Detrás de todo eso está Satanás trabajando, hermano. Ya Estados Unidos, ya este país le está rindiendo homenaje al poder papal, si usted no lo sabía. Le está entregando su poder y su autoridad. Hermanos, el Cristo está a las puertas. Por eso nosotros tenemos que pensar en lo que estamos escuchando en esta mañana. Porque hay una voz que dice, hay que acallar esa voz disidente. Esas palabras vienen de Satanás y su hueste, que repercutirá por todos los gobiernos y las naciones de esta tierra. Hay que acallar la voz disidente. ¿Quiénes van a ser los enemigos del remanente en el tiempo del fin? Vamos a ver qué nos dice Mateo 10:36. Por favor, acompáñenme. Mateo capítulo 10, versículo 36. Es un texto corto, pero es un texto muy significativo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, hermanos. Ustedes han leído el capítulo 39 del conflicto de los siglos. Si usted no lo ha leído, yo le exhorto a que lo lea. Se llama, en español se llama El mensaje final de Dios. Pero me gusta más el título en inglés. El título en inglés es The Last Warning. O sea, la última advertencia. Capítulo 39 del conflicto de los siglos. Y le voy a leer un pensamiento de ese capítulo. Preste mucha atención a esta cita. En mi libro se encuentra en la página 666. Qué número tan significativo, ¿verdad? 666. Noten cómo dice, escuchen por favor. Conforme vaya acercándose la tempestad. Ay, mis hermanos queridos, ya se está acercando. Muchos, oigan bien, ¿cuántos? Muchos. No dice pocos, no dice algunos, dice muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Esto es terrible, hermanos. Yo le pido al Señor, cuando yo leo esta declaración, digo, Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Amén. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de la vida. Amén. Pero la sierva del Señor dice que un grupo de hermanos, miembros de iglesia, que profesaron creer en estos mensajes, van a abandonar la fe, hermanos, y van a engrosar las filas del enemigo. Es terrible eso. Quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí sentados en esta hora, en este día, sea parte de ese grupo. Notan cómo sigue diciendo la segunda parte de esta cita. Hombre de talento y de elocuencia, pastores que fueron reconocidos a nivel mundial, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán, oigan bien, en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos cuando seamos ustedes y yo llevados ante jueces y tribunales? Aquellos que fueron nuestros hermanos, que se gozaron con nosotros aquí en la iglesia tal vez, pero que apostataron de la fe, hermanos.
Qué triste va a ser eso. Jesús lo dijo. Lo acabamos de leer en Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque esas personas que antes se gozaron en estas verdades son las personas que van a tener más facilidad para engañar a los jueces y a los abogados y a los fiscales, porque van a poder refutar cada uno de nuestros argumentos porque conocen el mensaje como nosotros lo conocemos. ¿Ustedes han oído hablar de una palabra fundamentalismo? ¿Han oído esa palabra? ¿O fundamentalista? Yo busqué esa palabra en varios diccionarios. Yo tengo un diccionario de la Real, tengo como 3 diccionarios de la Real Academia Española, varias versiones, pero me gustó la definición que da el diccionario de Webster, que es un diccionario que es en inglés. Lo usan mucho los jóvenes, los estudiantes cuando van a la high school, el diccionario de Webster. Escuchen la definición que da el diccionario de Webster para la palabra fundamentalismo o fundamentalista. Cuando yo escuché por primera vez esta palabra a veces salía en los noticieros, la relacionaban mucho con Al-Qaeda, así es que se llama Al-Qaeda, ¿verdad? Y con ISIS y todas esas personas, toda esa gente allá en el Medio Oriente que hacen atentados terroristas. Y yo pensaba que la palabra fundamentalista era un terrorista. Pero miren lo que dice el diccionario Webster, escuchen bien la definición que da. Tengo 3 definiciones, dice. Número 1, fundamentalista, una persona que estricta y literalmente sigue un conjunto de reglas y leyes especialmente sobre religión. O sea, un fundamentalista es una persona que es estricta y que literalmente sigue un conjunto de reglas, de normas y leyes, especialmente sobre religión. Vamos a ver el segundo significado que da el diccionario de Webster. Dice, hablando del fundamentalismo, un movimiento en el protestantismo, oigan bien, esto no ocurrió después del 9/11, no piensen eso. Dice que es un movimiento en el protestantismo del siglo XX que enfatiza la Biblia literalmente interpretada como fundamental para la vida cristiana y la enseñanza. ¿Ustedes están de acuerdo con esa definición? ¿O no? Se quedan callados, no tengan miedo en responder. Nosotros, hermanos, enfatizamos o interpretamos de que la Biblia es fundamental para la vida cristiana y la enseñanza del ser humano, ¿sí o no? Sí. Eso es fundamentalismo, supuestamente. Pero vamos, la que me llamó la atención fue la número 3, la tercera definición de fundamentalismo. Dice, un movimiento religioso protestante que enfatiza la infalibilidad literal de la Biblia. Diccionario de Webster, página 449. ¿Ustedes creen en la infalibilidad de la palabra de Dios, hermanos? ¿O no? ¿Ustedes creen de que la Biblia se debe interpretar literalmente y obedecer literalmente como nuestro fundamento de la vida cristiana y de toda enseñanza? Entonces, para noticia de ustedes, si ustedes no lo sabían, ustedes y yo somos una iglesia fundamentalista. Y cada uno de nosotros somos fundamentalistas. ¿Qué dijo el obispo de Roma, Francisco, recientemente acerca del fundamentalismo? Escuchen las palabras de Francisco. Un grupo fundamentalista, aunque no tenga que matar a nadie, aunque no tenga que golpear a nadie, es violento. La estructura mental, o sea, la estructura mental de ese grupo, de los fundamentalistas es violencia en nombre de Dios. Esto es fuerte, mis queridos hermanos. Ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos dónde estamos parados. Estamos sentados sobre un barril de pólvora
a punto de explotar y no nos hemos dado cuenta todavía. Noten cómo termina las declaraciones de Francisco. Todas las religiones tienen grupos fundamentalistas y ellas destruyen partiendo de su fundamentalismo. Pero estos son pequeños grupos religiosos que han distorsionado y han enfermado su religión y como resultado luchan, hacen la guerra o causan la división en las comunidades, que es una forma de guerra. Esa gente, esos grupitos que van a traer división, son fundamentalistas, son malos. Van a ser vistos por los gobiernos, por las demás religiones, como personas no gratas, porque no están a favor de ¿qué? De la paz y de la armonía promovidas por Roma y por el mundo. Noten cómo termina la cita de Francisco. Pero estos son los grupos fundamentalistas, oigan bien, que tenemos en todas las religiones. Siempre son un pequeño grupo. Oiga, ¿cuántos sabemos aquí hoy? No más de 50 tal vez. ¿Somos un pequeño grupo? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el disidente y fundamentalista más grande de esta tierra, cuyo pequeño grupo sacudió al mundo con el mensaje del Evangelio? ¿Cristo tenía una iglesia de 5,000 miembros? Establece su iglesia con 12 discípulos, un grupo pequeño. Ya vimos la palabra fundamentalista, ¿qué significa, verdad? Una persona que enfatiza la Biblia literalmente, la interpreta como fundamental para la vida cristiana y su enseñanza. Y también enfatiza en la infalibilidad literal de la palabra de Dios. Jesús, hermanos, ¿era fundamentalista? Vayamos a la palabra del Señor, vayamos a Mateo capítulo 10 y leamos el versículo 1 primeramente y después el versículo 7. Mateo 10:1. Noten cómo dice. Francisco decía que los fundamentalistas siempre son un grupo pequeño. No son miles, un grupo pequeño. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿cuántos? 12. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cristo escoge a un grupo pequeño y les da la autoridad para que sanen toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo, del pueblo. ¿Y qué más les dice? Versículo 7. Y yendo les dijo, id, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué iban a hacer ellos? Iban a ir a predicar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio. Cristo Jesús siempre enfatizó la necesidad de las Escrituras. Vivió por la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto de la tentación, Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú llevas 40 días sin comer, debes de tener hambre. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De cuánta palabra? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En este libro, querida iglesia, está contenida cada palabra que ha salido de la boca de Jehová. Y nosotros como iglesia tenemos que aceptarlo como tal, porque es palabra de Dios. Escuchen lo que dice, lo voy a ir leyendo los textos, no tienen que buscarlo, solo apúntenlo porque el tiempo apremia. Jesús le dijo a los saduceos de Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, o sea, a los saduceos,
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes no conocen las Escrituras, yo sí las conozco. Ustedes las tienen, pero no las estudian. Mateo 21:42. Noten cómo dice. Jesús les dijo, o sea, a los sacerdotes y a los ancianos, o sea, a los líderes de la nación judía: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Oigan bien, nuevamente Cristo lo está llevando a las Escrituras, hermanos, al conocimiento literal e infalible de la palabra de Dios. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Si ellos hubiesen estudiado diligentemente las Escrituras, si hubiesen dado cuenta de que Cristo Jesús cumplía cada una de esas profecías que hablaban de Él. Lucas capítulo 24, versículo 32 y versículo 45, nos dice: y se decían el uno al otro, o sea, los dos discípulos en camino a Emaús. ¿Recuerdan cuando iba en camino a Emaús? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Sigue diciendo el versículo: entonces les abrió el entendimiento, el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Cristo Jesús dependió durante su vida terrenal 100% de las Escrituras, hermanos. Por eso el mayor fundamentalista que ha pisado este planeta Tierra se llama Jesús. Y Jesús en Juan 5:39 dijo: escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La cita que yo voy a leer a continuación se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que prestemos mucha atención a esta importante declaración. Dice así: se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer. Oigan bien, dos cosas. Va a haber oposición, número uno, y se va a ridiculizar a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, tú y yo, que estamos tratando de obedecer cada uno de esos 10 preceptos, se nos va a ver como ¿qué? Como reformistas, como fundamentalistas, se nos va a ridiculizar y se nos va a hacer oposición. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Sigue diciendo: para poder soportar la prueba que les espera, oigan bien, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Amén. Si tú y yo queremos resistir la prueba que se avecina, tenemos que conocer cada palabra que sale de la boca de Dios. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Noten cómo termina esta cita. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca, hermanos. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero noten cómo termina la cita. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, una iglesia
que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Alabado sea el Señor. Esa iglesia va a ser vista como fundamentalista. Va a ser vista como una iglesia que está en contra de la paz, de la unión y de la armonía. Y está a favor de la división. Por lo tanto, esas voces hay que acallarlas. Ya le voy a decir la página. Termino la cita. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, oigan bien, concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, o sea, las Naciones Unidas y los gobiernos. Nada de esto, hermanos, escuchemos por favor, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que diga el Consejo Mundial de Iglesia, no importa lo que diga el Vaticano, nada de eso, hermanos, debe ser un punto fundamental en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Amén. Conflicto de los siglos, página 651 a la página 653. Pero noten lo que dice esta declaración del mismo libro, capítulo 41. Ya le digo la página, voy a leer la cita. Cuando los que honran, capítulo 41, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, muy pronto ya no vamos a tener ninguna protección humana, querido hermano y hermana. Vamos a estar desprotegidos de cualquier protección humana. Dice cuando llegue el tiempo, dice que empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar, oigan bien, extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio al silencio la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos, página 693. Si no concuerda la página con las páginas que yo doy acá, usted solamente búsquela por el capítulo 41. Ahí va a encontrar esa declaración. Esa voz disidente hay que acallarla. Por eso es que muchos van a apostatar de la fe, hermanos, en el tiempo del fin. Porque van a tener miedo que les falte el alimento, el techo, el abrigo y todos los favores del gobierno. Este gobierno da muchos favores, ayuda a muchas personas, el welfare, el Medicaid y todo eso, hermanos, eso va a ser muy peligroso porque si nosotros estamos muy acostumbrados a eso, cuando todos esos beneficios se nos sean quitados, todo ese tipo de ayudas humanas se nos van a quitar. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo? Cuando ya no nos llegue ese chequecito mensualmente o esos cupones mensualmente, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Por eso tenemos que desarrollar una fe que hoy por hoy no poseemos. Una fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Voy a ir terminando con estos textos bíblicos, haciendo una pregunta. ¿Por qué terminaron los líderes de la nación judía odiando tanto a Jesús y rechazándole? Que eso va a suceder en el caso del remanente en el tiempo del fin. Vayamos a Lucas capítulo 19, por favor, si son tan amables. Lucas capítulo 19, y vamos a leer unos textos finales. Lucas 19, y vamos a leer el versículo 11.
Oyendo ellos estas cosas, o sea, los judíos, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de ¿qué? De Jerusalén, y ellos pensaban, ¿qué pensaban ellos? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué estaban anhelando la nación judía? Anhelando un reino. Y creían de que Jesús era el que iba a venir a establecer ese reino en esta tierra. Pero Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. No te preocupes, Pilato, que no voy a levantar un ejército en contra de tu gobierno, porque mi reino no es de este mundo. Por eso Pilato estaba intrigado con Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dímelo, por favor. O sea que pensaban en un reino terrenal. Vayamos a Juan 6, 14. Ellos no entendían el mensaje que Cristo vino a predicar a esta tierra, hermanos. Tristemente. Espero que nosotros sí entendamos ese evangelio hoy. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La alimentación de los 5,000. No, Lázaro es en el capítulo 11, estamos en el capítulo 6. La alimentación de los 5,000. Cristo había alimentado una multitud. Cuando aquellos hombres vieron esa señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este tiene que ser, porque no hay otro que haga señales tan grandes como él. Eso fue lo que le dijo Nicodemo a Jesús cuando se entrevistó de noche con él, ¿se acuerdan? Versículo 15 de Juan 6. Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea que la nación judía anhelaba ¿qué? Anhelaba un rey. No entendían el mensaje, mis hermanos. ¿Qué escuchaban ellos todos los sábados en sus sinagogas? Escuchaban un mensaje distorsionado. Lo vamos a leer a continuación. Vamos a Lucas capítulo 17 diría. Lucas 17 y leamos el versículo 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. No solo el pueblo, queridos hermanos, estaba intrigado y anhelaba de que Jesús se estableciera como rey de una vez por todas, sino que también los líderes de la nación judía estaban anhelando de que Cristo se autoproclamara el rey o el Mesías. Preguntado por los fariseos, dice el versículo 20 de Lucas 17, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dinos por favor, de una vez por todas, decláranos, ¿cuándo vas a establecer este reino? Si tú eres el rey, dinos cuándo viene el reino. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 21? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ¿qué? Entre vosotros. ¿Qué les quiso decir Jesús con eso? Que el reino que ellos anhelaban no era el que Cristo había venido a establecer. Ellos anhelaban un reino terrenal. Anhelaban la liberación del yugo romano. Anhelaban ser liberados de Roma, pero no de sus pecados. Jesús les dijo, yo tengo un mejor reino que quiero establecerlo no en esta tierra, sino en tu corazón. Amén. Yo quiero liberarte no de Roma, sino de tus pecados. Amén. Por eso vemos a Jesús teniendo ese enfrentamiento con los líderes judíos en Juan capítulo 8. Y Jesús les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Yo quiero liberarlos a ustedes de sus pecados. Y ellos le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos vienes a decir que sí, que queremos ser libres? Y Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado, de Satanás. Satanás los tiene a ustedes esclavizados.
Ellos no querían ser liberados de sus pecados, hermanos. Y Cristo les dijo, yo no vengo a establecer ese reino que ustedes anhelan. Ustedes no entienden las Escrituras. Voy a terminar con dos citas. En el deseado de todas las gentes, las dos se encuentran. Una se encuentra en el capítulo 24, la página 203. Esto ocurrió en la sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue a la sinagoga de Nazaret? En Lucas capítulo 4. Dice, en el culto regular del día, el anciano leyó de los profetas. El anciano se paró al frente en el púlpito y leyó de los profetas. Esto era lo que se leía todos los sábados, hermanos. El mismo sermón se predicaba prácticamente casi todos los sábados y los judíos ya lo tenían bien grabado en sus mentes. Y exhortó a la gente, o sea, al anciano, a esperar todavía al que había de venir. Ya viene, ya viene. Al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes, describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Cuando vieron a Jesús, lo miraron de la cabeza a los pies y dicen, este no puede ser el que dice el pastor de mi iglesia. Si nosotros conocemos los padres de él, José y María, carpintero, José. Nosotros sabemos dónde nació. Creían que había nacido en Nazaret. De Nazaret. Este no puede ser el Mesías, imposible. Si el Mesías me dice el pastor de mi iglesia todos los sábados, que el Mesías va a venir a la cabeza de ejércitos poderosos para librar a Israel, este es un simple judío polvoriento, que lo único que hace es caminar los valles, las veredas, los caminos de todo el territorio de Israel. Por eso anhelaban, dinos cuándo vas a establecer, si tú eres el Mesías, si tú eres el rey, dinos cuándo vas a establecer el reino. Y termino con la última cita, deseado a toda la gente, página 22, el capítulo 2. Nos dice, aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, oigan bien, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. Por eso fue que la nación judía rechazó a Jesús. Página 22, capítulo 2 del deseado de todas las gentes. Por eso, hermanos, terminaron los líderes de la nación judía odiando tanto a Jesús y rechazándole. Por eso era disidente. Estaba en antagonismo completamente con las enseñanzas, con la plataforma y con la agenda de la iglesia en aquel entonces. Oh, mis queridos hermanos, hablar del mensaje del tercer ángel hoy es prácticamente una ofensa para ciertos grupos religiosos. Por eso hoy en este país se han puesto tantas leyes. Quizás tú no lo sabías. Hay una ley de odio, la HR 2431, que fue firmada por el expresidente Bill Clinton. Esa ley prohíbe inclusive hablar mal o en contra de cualquier religión, bien sea por radio, por televisión o por periódicos. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo más nos espera a nosotros como iglesia para predicar este mensaje. Si tú y yo no lo hacemos ahora, ya no va a haber más tiempo. El tiempo para hacerlo es right now, es ahora. El mensaje del tercer ángel es el mensaje que va a sacudir al mundo. Es el mensaje
final para el tiempo del fin. Y el Señor te ha llamado a ti, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Te ha llamado a ti hoy para levantar el estandarte del mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Ya no hay tiempo que perder, hermanos. El tiempo estamos viviendo por la misericordia de Dios. A pesar de que hay tantas leyes ya firmadas por el gobierno de Estados Unidos, como la ley Patriota y esta ley HR 2431, mis queridos hermanos, todavía Dios tiene misericordia de nosotros, como dice Apocalipsis 7. Todavía esos 4 ángeles están aguantando esos 4 vientos de la oposición para que no soplen, hermanos. Dios nos está dando un tiempo, querida iglesia. Ya no es tiempo para pensar en que qué voy a hacer. Es tiempo para afirmarnos en la verdad de la palabra de Dios. Es tiempo para que tú creas en este mensaje, porque va a venir un zarandeo fuerte, y si tú y yo no estamos firmes en lo que hemos creído, vamos a ser arrastrados por la corriente de la apostasía y del pecado. Que Dios nos ayude en esta hora. Seguiremos con este tema, tal vez la próxima semana, si Dios nos da la vida, que lo hemos titulado "Hay que callar la voz disidente". Que Dios nos bendiga en esta hora, mis queridos hermanos. Vamos a ir de rodillas y vamos a terminar con una palabra de oración y de consagración al Señor. Querido Padre Celestial, si estamos aquí en esta hora, si subsistimos como iglesia y como ministerio, no es por pura casualidad. Usted nos ha llamado, Señor, para dar la trompeta, el sonido certero a esta trompeta en el tiempo del fin. Señor, toca los corazones de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Que todos unidos como una iglesia unida, como un ejército poderoso, podamos trabajar para llevar este mensaje de salvación al mundo que perece. Hay miles y millones de personas allí afuera, Señor, aún en las prisiones, personas que están despertando, Señor, al escuchar estos mensajes, bien sea por la radio, por la televisión o tal vez por una pieza de literatura que reciben. Padre, por favor, oramos por esas almas. Oramos por esos presos en Oklahoma, para que el Espíritu de Dios, Señor, pueda iluminar sus mentes, puedan entender este mensaje y puedan formar parte del remanente en el tiempo del fin. Estarán tal vez, Señor, detrás de los barrotes de una prisión. Tal vez su libertad les ha sido quitada, pero sabemos que a medida que van conociendo la verdad van a ser libres, libres de todas las tradiciones de los hombres, de las falsas enseñanzas de los líderes religiosos y libres del pecado, Señor. En esta hora nosotros también queremos ser libres, Señor. No queremos ser libres de otra cosa que no sea el pecado, Señor. Supuestamente vivimos en el país de la libertad. Sabemos que todo eso ya es una cortina de humo. Este país, Señor, monitorea cada paso, cada transacción bancaria, cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada correo electrónico que enviamos. Por lo tanto, nuestras libertades cada día más se están acortando, Señor. Ahora es el tiempo para dar este último pregón del mensaje del tercer ángel. Por favor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Oro por cada hermano y cada hermana aquí presente, por aquellos que tal vez no conocen tu palabra todavía, que apenas la están comprendiendo. Ayúdalos para que ellos también puedan entenderla y prepararse para el tiempo del fin. Cristo viene muy pronto a buscar a un pueblo preparado, un pueblo fiel, un pueblo que esté viviendo de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por escucharnos. Bendíganos el resto de este santo día de reposo. Se lo pedimos y se lo agradecemos y le damos las gracias
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.